mi pastor, el hermano José Luis Valencia, su familia. Qué bendición verle en este lugar. Sé que el Señor lo está usando, lo está ayudando mucho y qué bueno pues por su vida. Amén. Saludo a los jóvenes en cabeza de nuestro hermano Julián. Por ahí estoy hablando también con la hermana Carolina. Bueno, los que hacen parte de la directiva, Dios les bendiga. Estoy aquí porque estuvimos coordinando algunas asesorías aquí con los jóvenes de aquí de la iglesia y no se pudo dar una por diferentes circunstancias. Y bueno, hoy se presentó la oportunidad y se pudo coordinar, así que estoy aquí para hacer la voluntad del Señor. Amén. La palabra del Señor dice entonces en Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Ustedes lo pueden leer conmigo en alta voz? ¿Sí? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor, tengan la amabilidad. Bueno, como decía nuestro pastor, estamos allí como pastor asistente en la Iglesia Central por la Misericordia del Señor y como auxiliares en la Directiva Distrital de Jóvenes. Y precisamente pensando y orando, pidiéndole a Dios su voluntad, tengo para compartirles un tema y el tema titula de la siguiente manera. El tema es: ¿qué piensa Dios de mí? Amén. Así que vamos a recapacitar un momento en la palabra del Señor. Estuve incluso ahorita pensando y estaba hablando ahí con el Señor para ver si cambiaba el tema, pero no, este es. Entonces toca predicarlo. Realmente creemos que Dios está viendo a sus hijos muchas veces con una mirada diferente a la que Él acostumbra a mirar. Por lo general, y esto pasa mucho en la juventud, somos muy dados a creer que Dios mira con ojos de acusación por las acciones malas que no podemos dejar de cometer, ¿no? Como humanos nos sentimos de alguna manera evidenciados por la gracia, por la misericordia, por el poder y la santidad de Dios. Y por cuanto las peleas, los celos, las malas palabras, los malos pensamientos, pecados ocultos y tantas otras cosas que están en la vida de cada ser humano, entonces pensamos que la palabra de Dios siempre está como de forma excluyente para juzgar y para señalar al ser humano. Pero realmente no es así. La palabra nos deja claro que lo que es pecado sigue siendo pecado hasta el día de hoy. Y eso no va a cambiar. Dios no está de acuerdo con las conductas pecaminosas como tal. Realmente el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Eso lo dice la palabra. Y realmente nosotros eso lo tenemos que tener muy claro. El pecado con Dios no va. El hombre que pecare, éste morirá. No hay otra condición. Es decir, ante Dios esto es una condición que no cambia. Sin embargo, hay algo que no se está haciendo bien, porque contrario a lo que debería pasar en nuestra vida al percibir a Dios de esta manera, lo que produce es un sentimiento de culpa, el cual no podemos llevar. Es decir, cuando una persona comienza a pensar lo que Dios piensa de él, ¿cierto? Y comienza a mirar y a juzgar su condición y dice dentro de sí mismo: Dios tiene que estarme mirando terrible, porque es que yo soy tan malo. Entonces ahorita en la tarde atendí a una hermana de la iglesia y ella me decía: hermano, es que
es que yo no estoy segura. Vea, yo a veces pienso que si viniera el Señor hoy o mañana, yo no estoy segura si el Señor me llevaría con Él o no. Y yo le decía, pero venga mi hermana, pregunta, ¿usted está en pecado? ¿Vive en pecado? ¿Tiene alguna cosa que tenga que hablar y pedirle perdón a Dios? Porque lo hacemos, hablamos con Dios, oramos. Y usted puede soltar esto en el nombre de Jesús. No, hermano, no me malentienda. No es eso lo que quiero decir. Entonces yo le dije, entonces no tiene ningún problema. El único problema que tienes es que te estás culpando a ti misma por algo que no eres. Y a veces nos ocurre. Esto a su vez nos impide orar, acercarnos a Dios, leer su palabra. Y en los casos más extremos nos impide hasta congregarnos, a tal punto que nos sentimos tan mal que no volvemos a la iglesia. Al sentir que ya no somos dignos de Dios ni de su presencia, nos aislamos de todo lo que tenga que ver con Dios y lo que tenga que ver con la iglesia. Entonces realmente hay algo malo aquí, y es la forma en que percibimos a Dios en su pensamiento hacia nosotros. Porque si bien el Señor no está de acuerdo con estos actos pecaminosos, lo último que quiere es que un hijo suyo vuelva atrás por sentirse señalado, juzgado, acusado por Dios. ¿Vamos bien hasta allí? Se entiende perfectamente, ¿verdad? Entonces, con esta introducción, hermano, yo quiero decirle que el Señor quiere que sepas cómo Él te ve. Amén. ¿Y por qué no por un momento usted piensa allí en su mente, usted solito, cómo usted cree que Dios lo ve a usted? Piense eso un momentico. ¿Cómo cree usted que Dios lo mira a usted? Así como usted es, así como usted habla, con lo que usted hace todos los días, como usted se comporta, con ese buen genio que usted se manda, ¿cierto? Con esas cosas tan lindas, esas palabras tan hermosas con las que usted se expresa. Mire un momentico allí y piense por un momento cómo el Señor te mira. ¿Cómo crees tú que el Señor te mira? Y vamos a dejarlo allí un momentico. Porque realmente la palabra del Señor dice por allá en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿No? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo en pocas palabras, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios nos siga perdonando? ¿Cuál es la respuesta inmediata que Él da? En ninguna manera. Es decir, claro que no. Él deja claro que pecado sigue siendo pecado. Amén. Lo que pasa es que Dios no es como nosotros. Y eso tiene que quedar muy claro. Dios no es como nosotros. Él no desecha a sus hijos por lo que son. Escuche esto. Dios no desecha a sus hijos por lo que son. En este caso, ¿qué seríamos? Seres humanos, mortales, de carne y hueso, como lo dice la palabra del Señor. Él sabe lo que somos. Él se acuerda de nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él nos conoce. Pues Él mismo nos ha formado. Él mismo nos ha creado. Por ende sabe y conoce nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Dice la Biblia por allá en Jeremías capítulo 2 versículo 22. Aunque nos lavemos con lejía, dice la Biblia, aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón sobre tu cabeza, el pecado o tu pecado permanecerá delante de Dios. Eso somos, como tal, seres humanos con muchas cosas malas. Estas son palabras directas de Dios, y esto hace referencia a las acciones u obras que podamos llegar a hacer para obtener la salvación. Por eso entonces Isaías escribe por allá y dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia ante Dios. No valen de nada.
son poco costosas. No podríamos hacer nada con eso. Es por eso que entonces leíamos ahora lo que son las obras de justicia, y que no necesitamos, o que el Señor realmente no tiene en cuenta esto para ser salvos, sino que la salvación que viene de Dios es gratuita. Es la gracia, la misericordia, la bondad de Dios lo que nos tiene aquí. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Por más que seamos buenos, si no te entregas a Dios, será imposible ser salvo. Eso lo plantea la Biblia, eso no lo planteamos nosotros porque queramos, no. Aquí predicamos lo que dice la palabra del Señor. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, ¿qué? Será condenado. No hay otra fórmula, no hay cómo hacerlo de otra manera. Si no fuera así, entonces el Señor no hubiera enviado a Pedro donde Cornelio. ¿Para qué? Si era un hombre buenísimo. El hombre era piadoso, daba limosnas, oraba, era bueno. Pero es que las obras no nos salvan. Lo que nos salva es su gracia. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Por eso la palabra del Señor habla claramente de esta situación. Podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 103, que dice: como el Padre se compadece de los hijos. Mire, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, no sobre cualquiera, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Y cuántos hijos hay aquí? A ver, que puedan levantar la mano. ¿Cuántos hay que temen a Dios en esta hora? Entonces, mire, hermano, la intención con este mensaje que el Señor me puso en el corazón es enseñarle a alguien en el nombre de Jesús, con toda humildad, de que Dios nos mira diferente. Dios mira totalmente diferente a nosotros. No es necesario que te sientas mal, incómodo, menor, sucio. Porque yo tengo una hija que tiene 1 año y 8 meses. Y yo he sido de esos padres, creo que pocos, porque hasta donde he escuchado y he tenido algunos intercambios con algunos padres, pues no todos son capaces de cambiar un pañalito, no sé por qué, pero algunos no lo hacen, ¿cierto? Pero yo desde que nació mi hija, yo he sido capaz de cambiarle el pañal. Y esos momentos son especiales para mí, no sé por qué, pero son especiales. Y yo en algún momento recapacitaba, porque yo pensaba que igual mi hija nunca deja de ser mi hija cuando su pañal está sucio. ¿O sí? ¿Cierto que no? Pero está sucio. Sí, huele mal, claro. Y claro, no vamos a tocar lo que no tenemos que tocar, ¿cierto? Pero si retiramos el pañal, limpiamos y sigue estando limpia. ¿Dejó de ser nuestra hija o mi hija? No. Simplemente tocó cambiarla porque estaba sucia. Tremendo, ¿cierto? Esa es la bondad de ser hijo, hermano. Esa es la gran diferencia que tiene un hijo con el que no es hijo. Y por eso quiero, con la ayuda del Señor, ya entrando más en esencia como tal del mensaje, quiero decirle lo que piensa Dios de un hijo. ¿Qué piensa Dios de sus hijos, acerca de sus hijos? La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Empecemos desde allí. Ya empezamos bien. Porque si Dios no piensa como nosotros, vamos bien. Hermano, si nosotros juzgamos,
nosotros miramos y señalamos de acuerdo a cómo miramos, ¿sí o no? Ay, ese muchacho. Alguno habrá dicho, ese peladito va a predicar, ese muchachito va a predicar. Sí, seguro, ¿por qué no? Tiene cara de niño, ¿cierto? ¿Y será que sí predicará de muchacho? Y no, yo no creo. Nosotros somos así, gente que mira y juzga, ni conoce, pero juzga. Pero dice la Biblia que mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Si empezamos desde aquí, entonces tenemos que decir que el Señor tiene otro tipo de pensamientos. No sabemos cuáles, pero tiene otro tipo de pensamientos. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Salmos 40, versículo 5: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Cuando el salmista está diciendo esto, está diciendo que son maravillosos esos pensamientos, que hay cosas muy buenas allí en esos pensamientos de Él hacia nosotros. Y yo quiero que se centre en eso, hermano, porque los pensamientos de Dios son buenos para sus hijos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor por allá en el Salmo 139, versículos 17 y 18. Creo que lo tengo aquí en otra versión. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Oh, tremendo. Excelentísimos. Esos pensamientos son hermosos, maravillosos. Y por acá en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y él como que asevera: es que yo lo sé, no me tienen que decir nada. Ustedes no pueden estar como asimilando o pensando qué es lo que yo pienso. No, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ya vamos desvelando un poco lo que Dios piensa acerca de sus hijos. Es decir, que cuando Él te mira, Él piensa cosas ¿qué? Buenas. Él tiene propósitos ¿qué? Buenos. Él no quiere verte mal. ¿Quién dijo? Y yo no sé por qué pasa tanto en la juventud, pastor, pero es algo extraño. El joven se siente mal todo el tiempo y dice algo y después se arrepiente, ¿cierto? Y hace algo y después está: ay, pero yo ¿por qué hice eso? Y comienza a pensar como si fuera el Dios, ¿no? Dice: no, yo ni para qué oro, ya para qué, no, es que, mejor dicho, el Señor ya ni me escuchará. Raro, porque eso no es lo que dice la palabra, eso no, yo no sé. Nos lo inventamos nosotros, lo creímos nosotros. O yo me atrevo a decir, el diablo hasta trató de meterse por un ladito y le está poniendo pensamientos y le está hablando al oído diciéndole: hey, el Señor ya no te escucha, porque Él es el único. El diablo es quien acusa a la gente. Él primero te presenta algo bueno y te dice: mira, esto está bueno, hacele, no hay problema, todo el mundo lo hace, después te arrepentís. Pero ya cuando te vas a arrepentir te dice: uy, no, usted es capaz de hacer eso. Uy, yo no puedo creer, pues. Entonces le habla al oído y dice: usted es muy malo, y usted está levantando las manos y que es que orando, el Señor ya no lo escucha, y usted se cree todo eso. Eso es mentira. Ahí sí, como decían los predicadores del diablo de antes, ¿no? Mentira del diablo, arrepiéntase. No, eso no es de Dios. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Yo le quiero plantear algo, hermano. Vamos a hacer una comparativa de lo que acabamos de ver acerca de lo que Dios piensa para sus hijos, para los suyos, y lo que Dios piensa acerca del mundo.
¿Qué le parece? Por ejemplo, vamos a leer ahí Jeremías capítulo 23, versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza ¿de quiénes? De los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los ¿qué? Pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Eso ya es otro tipo de pensamiento. Pero ese pensamiento ya no viene para mí. Es que yo soy hijo. Ahí dice que los malos. Y Dios no te ve como un malo. No, no, no. Así no te ve el Señor. Eso no es lo que piensa Dios de ti. Dice Jeremías capítulo 30 versículo 23 versículo 23 y 24. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los ¿qué? Pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Esto es profético, hermano. Esto viene para el cumplimiento de la condenación. La gente no ha entendido que si no cree en Jesús va a ser ¿qué? Condenado. Eso es lo que dice por allá Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Es decir, que el que no ha creído en Jesús ya fue ¿qué? Condenado. La sentencia está lista, preparada, pero no para mí, para los que no han creído. Eso déjeselo a ellos, porque esos pensamientos Dios sí lo va a cumplir, pero en ellos, no en mí. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 7. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por eso, hermano, no crea todo lo que le dice la gente afuera. Yo quiero decirle a los jóvenes que de pronto estén apenas entrando aquí al cristianismo, hermanos que apenas están aprendiendo de pronto a escuchar la palabra de Dios, quizás. Quiero decirle que en el mundo se está moviendo una idea equivocada de que Dios es todo amor y que entonces podemos hacer lo que queramos y no importa porque Dios entonces nos perdona todo. Y eso no es lo que le estoy predicando, hermano. Pero yo quiero que usted entienda que el Señor está irado contra el impío todos los días. Es decir, que Él no es que esté pensando cosas muy buenas, pero es contra el impío, contra el que practica lo malo. Pero eso no es un hijo de Dios, porque el que ha nacido de Dios, dice por allá primera de Juan, no practica el pecado. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Y no puede pecar, dice. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Es que es su naturaleza. Un hijo de Dios no practica el pecado porque es que no es un hijo de ira, es un hijo de Dios. Entonces Jesús les decía por allá a los escribas y fariseos: vosotros sois hijos del diablo, ¿no? Y ellos se quedaban así. ¿Y cómo así que hijos del diablo? Nuestro padre es Abraham. Ah, sí. ¿Y por qué entonces hacen lo que el diablo les dice? Ustedes son hijos del diablo porque viven como él vive y hacen lo que él les dice. El Señor Jesús les hablaba así. Esa era la forma de hablarles, porque Él sabe quién es y quién no es. Entonces Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero también dice: y las ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. O sea que no es cualquier cosa. Él conoce quién es de Él y quién no es de Él. Por eso el pensamiento cambia cuando es uno y cuando es otro. Y dice, sigue diciendo por aquí el Salmos capítulo 7: si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Pero qué? ¿Si no qué? Se arrepiente. ¿Y cuántos se han arrepentido ya? A ver, que levante la mano, levante la mano.
Es decir, que usted ya no tiene ese filo de espada ahí en el cuello. Tranquilo, no se sienta juzgado. El Señor le ama muchísimo, porque tú eres su hijo. Dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esto es lo que pasará con el pecador. Por eso entonces la palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos. Así hablaba los apóstoles en algunas ocasiones. Y decía, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero sigue diciendo, y si alguno ya pecó, ¿cierto? Porque es que realmente enseñamos para que no pequen, hermanos. Y el Señor nos ha dejado su palabra para que no pequemos. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Yo no sé si Él merece un aplauso en esta hora. Entonces, hermano, no es lo mismo el hijo que el del vecino, ¿cierto que no? El hijo llega a la casa y abre la nevera y saca el yogur, saca el jugo. Y decía ayer el predicador de la iglesia, el que es hijo de uno le mete la mano al bolsillo de uno, ¿sí o no? Pero el del vecino no, él tiene que tocar la puerta. Vecino, ¿me regala un vasito con agua? Y usted decide si se lo da o no. Porque no es hijo, no es de la casa. Por eso, hermano, el hijo es como cuando alguien entra a una empresa muy grande, una multinacional. ¿No ha notado que el que tiene un buen empleo tiene un poco de beneficios? ¿No ha notado? Y entonces no es una sola prima, sino como 4. Y entonces cuando tiene que hacer un viaje de trabajo, le pagan los viáticos y le dan para los chicles. Y uno dice, uy, no, pero ¿en dónde conseguiste de trabajo? Así es cuando alguien es hijo. Tiene un poco de beneficios, pero nosotros mantenemos pensando que Dios nos está mirando así, que no, que qué hacemos, vea. El Señor me está juzgando, me está mirando con mal. Pareciera que el Señor estuviera pensando cosas raras, pero no es así. Yo quiero decirle algo, hermano. Después de que usted es hijo para siempre. Yo no sé cuánto les alegra eso. Cuando usted es hijo para siempre. Aleluya. Porque algunos no le recibieron, pero el Señor dijo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. Es que hay una potestad de Dios para nosotros. Ahora somos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas capítulo 4 versículo 4 al 7, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Claro, es que no éramos, hermano. Y aquí está lo grande, aquí está lo lindo, aquí está lo maravilloso. Es que estábamos lejos de las promesas, estábamos lejos de los pactos, estábamos lejos de Dios. Pero un día Él le plació adoptarnos. Oh, aleluya. Te adoptó el Señor para que ahora seas hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Escucha, hermano, así que ya no eres esclavo. Eso es lo que dice la palabra. Ya no eres esclavo. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero usted ya no es un esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oh, aleluya. Santo el Señor. Quiero decirle otra cosa.
aunque tu naturaleza es pecaminosa y no la vas a poder cambiar, Dios no te mira como un pecador. ¿Sabe que yo cuando entendí esto, yo le decía: Señor, gracias? Tanto tiempo que estuve dándome golpes de pecho y rasgándome la espalda, ¿no? Como aquel que pagaba penitencia. Y todo el tiempo pensaba que el Señor me miraba y era como escoria delante de Él. Pero un día entendí lo que dice el Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y aquel que cubierto ha sido su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Y esta palabra me encanta, porque no es que no seas culpable. Escúchame, no es que no lo seas, es que Él no te culpa. Él no te culpa de iniquidad. Esto es la justificación. Declarar justo a alguien que es culpable. Porque éramos reos de muerte, no merecíamos la vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero un día Él se presenta y dice: muerte, yo seré tu muerte, y a los que crean en mí, aunque estén muertos, vivirán. Oh, aleluya. Y cambió por completo nuestra existencia. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermano, guarde esta palabra en su corazón. Porque, hermano, el Señor sigue siendo poderoso. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No se trata de ti, no se trata de cómo vives, no se trata de lo que haces, no se trata de lo que dices, no se trata de eso. Es que Él te puede guardar sin caída, solo permíteselo. Y aquí quiero decirle a alguien que quizás no ha permitido que Dios haga esa obra. Pero escúcheme, antes éramos, ahora ya no somos. No porque no seas pecador, no porque de pronto hayas sido muy bueno de ahora en adelante. No, es que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Voy a invitarle a que se coloque en pie, por favor. No eres otra cosa sino hijo. No eres otra cosa, eres hijo. ¿Y sabes cómo te ve el Señor? Perfecto. Uf, esto es muy bello. Él te ve perfecto, a ti, a ti, a ti. Con todo ese poco de errores y con todo lo que haces, así, así, Él te mira perfecto. Oh, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque en Hebreos escribe algo maravilloso. Porque con una sola ofrenda, dice el Señor, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. No por unos días, no por un tiempito, no. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que si de pronto tu autoestima espiritual estaba muy bajita, hoy el Señor ha venido a subirte esa autoestima y a decirte: eres mi hijo. Yo te compré con una ofrenda no barata. No, porque lo que Él pagó fue muy costoso. Su propia sangre, su propia vida.
No pienses que esto fue sencillo, no. No pienses que fue cualquier cosa, no. Lo hizo y lo hizo para que te sientas como un hijo suyo, no como un pecador más. No, no, eres diferente. Oh, aleluya. Yo no sé quién lo está creyendo en esta noche, pero hoy eres diferente. Tienes un sello de parte de Dios. Tienes un nombre de parte de Dios. Oh, aleluya. Y yo voy a invitar a alguien que quiera refrendar esto que quizás con los días se fue olvidando, esto que con el pasar de los días y de los meses fue como pasando y ya no se sentía, como que ya había algo que te hacía pensar que Dios te estaba mirando diferente. Pero alguien que quiera refrendar aquí su relación con Dios, yo quiero invitar a alguien en el nombre de Jesús que quiera decirle: Señor, yo quiero aprender a verme como tú me ves. Alguien quizás que hasta ahora no ha podido avanzar espiritualmente. Alguien que hasta ahora no ha podido crecer en su intimidad con Dios. Alguien que hasta ahora no ha podido sacar espacios largos con Dios en oración porque se siente peor que nada. Oh, aleluya. Porque crees que Dios te mira de una manera, pero así no te mira Dios. No, 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 Él no te mira así. Tú ya eres diferente. Y yo quiero orar por estas personas, por estos hermanos. Si alguien más necesita pasar aquí, yo le voy a invitar a que pase con toda confianza. No se trata de lo que mire la gente, no se trata de lo que piense incluso la gente. Se trata de qué piensa Dios de mí, qué piensa, qué piensa, qué piensa. Oh, aleluya. Oh. Nadie me ve en la intimidad. Hable con Él un momento, por favor. Más que la verdad. Hable con Él, hable con Él. Dígale: Señor, yo creo en tu obra. Yo creo en lo que has hecho en mí. Quizás se me ha ido olvidando, pero hoy me lo has recordado y yo quiero sentirme bien. Yo quiero sentirme como tú me ves, Señor. Habla con Él, dile sinceramente lo que sientes, lo que has venido percibiendo. Quizás te has venido sintiendo muy mal, pero el Señor perdona. Hermano, el Señor perdona. Eso es una buena noticia. Él sigue perdonando. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor.